La base de la autoridad de Yahweh es la resurrección. El propósito de Bamidbar 17 es mostrarnos cómo juzga Elohim la rebelión de Israel. En el capítulo 16 de Bamidbar surgió una rebelión como nunca antes, sí, de la cual ya hablamos, pero en el capítulo 17 se relata la forma en la que se le puso fin. También nos muestra cómo apartarnos de la rebelión y de la muerte. ¿Qué hizo Elohim? Él vindicó a cada uno de los que él había escogido como su autoridad delegada. También mostró a los israelitas la base sobre la cual él escoge a sus autoridades delegadas y la razón por la cual lo hace. Tal base es indispensable en cada una de las autoridades delegadas por Elohim y la ausencia de la misma incapacita a alguien como autoridad delegada, evidentemente. Yahweh habló a Moshe y le dijo: háblale al pueblo israelita y toma de ellos entre los capitanes de sus casas ancestrales, una vara por cada capitán de casa ancestral, 12 varas en total. Escribe el nombre de cada hombre en su vara, porque hay una vara por cada cabeza de casa ancestral. También escribe el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Deposítelas en la carpa de reunión delante de la alianza donde yo me reúno contigo. La vara del hombre que yo escoja reverdecerá, y yo me desharé de las incesantes murmuraciones de los israelitas contra ustedes. Moshe les habló así a los israelitas. Los capitanes le dieron una vara por cada capitán de casa ancestral, 12 varas en total. Entre esas varas estaba la de Aarón. Una vara es un pedazo de madera, ¿no es cierto? Es una rama a la que se le arrancaron las hojas, se le cortó la raíz, o sea, fue arrancada del árbol. Estuvo viva, pero ahora está muerta. Antes recibía la savia del árbol, florecía, daba fruto, daba flores, pero ahora está muerta. Las 12 varas carecían de hojas y de raíz, estaban secas y muertas. La vara que floreciera sería la que Elohim había escogido. Vemos con esto que la resurrección es la base de la elección que Elohim hace y también es la base de la autoridad. El capítulo 16 habla de la rebelión del hombre contra la autoridad delegada por Elohim y de la manera en la que el hombre se opone a esa autoridad. El capítulo 17 muestra que Elohim respalda su autoridad delegada y que la base sobre la cual Elohim vindica su autoridad es la resurrección. Por medio de esta, Elohim detuvo la murmuración del hombre. Es obvio que el hombre no tiene derecho a cuestionar a Elohim, pero él fue condescendiente y le dijo cuál era la razón y la base del por qué él estaba eligiendo a su autoridad delegada. Esa base es la resurrección. Eso silenció a los israelitas. Tanto Aarón como los israelitas eran descendientes de Adán y eran carnales, ¿no es cierto? Como nosotros mismos lo somos. Debido a su naturaleza y a su carácter natural, tanto el uno como los otros eran hijos de ira. Por lo cual no había diferencia entre ellos. Las 12 varas eran iguales, ninguna de ellas tenía hojas, ni raíz, ni vida, ni nada, todas estaban muertas y secas. Esto nos muestra que la base no puede ser nuestra vida natural. Lo que nos da la autoridad es la vida de resurrección que recibimos de Elohim. La autoridad no está relacionada con el hombre, sino con la resurrección que se manifiesta por medio de éste. Aarón no era diferente de las demás personas, excepto que Elohim lo había escogido y le había dado vida de resurrección. Yahweh hizo este milagro justamente para mostrar esto a través de la situación. Vemos, por lo tanto, que la base de la autoridad es la resurrección. La base de la autoridad no está en el viejo hombre, sino en el nuevo hombre. El florecimiento de la vara es una experiencia que nos hace humildes. Las 12 varas estuvieron toda la noche frente al arca. Elohim permitió que la vara de Aarón floreciera, echara botones y diera almendras maduras. Un milagro total, ¿no es cierto? Era una vara muerta, pero Elohim infundió en ella el poder de la vida. Moshe sacó todas las varas que habían sido puestas delante del arca y las trajo a los israelitas. ¿Qué significaba el hecho de que la vara de Aarón reverdeciera? En primer lugar, hace que su dueño se humille.
En segundo lugar, silencia a los dueños de las demás varas. Si tomamos una vara seca y muerta como la de Aarón, la cual sabemos que jamás debe florecer y para nuestra sorpresa encontramos que ha reverdecido, florecido y dado fruto en una sola noche, además, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿No es cierto? Confesaríamos a Elohim con lágrimas, pediríamos perdón y nos doblaríamos delante de él, ¿no es cierto? Aseguraríamos que él hizo esto y que aquello está muy por encima de nosotros. Y nos abominaríamos en polvo y ceniza como yo lo hizo, ¿no es cierto? Esta sería su gloria y no la nuestra. Espontáneamente nos humillaremos delante de Elohim. Y esto es lo que Shaul quiso decir cuando dijo, pero tenemos este tesoro en vasos de gloria para que la excelencia, el poder sea de Elohim y no de nosotros. Solo los necios se enorgullecen. Una persona que ha recibido gracia de parte de Elohim caerá postrado delante de él, diciendo, Elohim hizo esto, no tengo nada de qué gloriarme porque todo depende de la misericordia de Yahweh y no del deseo ni del afán del hombre. No hay nada que no hayamos recibido, todo lo que tenemos lo debemos a la elección de Elohim. Aquí vemos entonces que la base de la autoridad no depende del hombre ni tiene que ver con él. Cuando Aarón sirvió al Adón nuevamente con su autoridad, él pudo decirle, mi vara estaba tan muerta como las otras, sin embargo yo puedo servir, pero ellos no. Yo tengo la autoridad espiritual y ellos no. Mi vara estaba tan seca como la de los demás, ninguna de nuestras varas se puede tomar en cuenta. Lo único que cuenta es la misericordia de Elohim. Fue Elohim quien me escogió, toda la gloria es suya. De aquel día en adelante, Aarón ya no sirvió valiéndose de su propia vara, sino de la vara que había reverdecido. A partir de ese momento fue verdaderamente un sacerdote. La señal del ministerio entonces es la resurrección. La vara significa la posición humana, ¿sí? Mientras que el florecimiento manifiesta la vida de resurrección. En cuanto a la posición, los 12 líderes de las 12 tribus estaban en el liderazgo. Aarón era el representante de la tribu de Leví, la cual no era diferente de las demás, salvo por el hecho de que Yahweh los había separado para sí mismo cuando el caso del becerro de oro. Fue una actitud que tuvieron en un momento y eso les fue contado por justicia. ¿Sí? Aún así, humanamente no era diferente a los demás. ¿Sí? En ningún otro aspecto. Aarón no podía servir a Elohim basado en su posición, porque su posición era igual, exacta a la de todos. ¿Sí? Todos eran pecadores, todos estaban muertos. De hecho, esa fue la razón por la cual las otras tribus se opusieron a su liderazgo. Pero ¿qué hizo Elohim? Él ordenó que se pusieran las 12 varas delante del arca en el tabernáculo toda una noche. La vara de aquel a quien Elohim escogiera reverdecería. Y esto es la resurrección. La resurrección es la única señal que Elohim reconoce. Él solo reconoce como siervos suyos aquellos que han pasado por la resurrección. Y recuerden, para poder pasar por la resurrección, primero debemos morir. No hay nadie que pueda recibir la resurrección sin haber primero muerto. Y eso se refiere justamente que ese negarnos a nosotros mismos, cargar el madero y poner a muerte día a día a ese viejo hombre. El hombre no puede basar su servicio en su propia posición porque no le sirve. Después de que Elohim permitió que la vara de Aarón reverdeciera, las tribus lo vieron, no tuvieron más nada que decir, no dijeron manimu. ¿Sí? La autoridad no es algo por lo cual uno pueda pelear, ya que es establecida por Elohim. No tiene nada que ver con nuestra posición como líderes. La autoridad que uno tenga depende de si ha pasado por la muerte o la resurrección. No hay nada en nosotros mismos que nos establezca como autoridad espiritual. De manera que si alguien reivindica alguna cosa por sí mismo, difícilmente esa persona sea realmente una autoridad delegada por Yahweh. Todo depende de la gracia, la elección, la resurrección, todo viene de afuera, todo es externo, por así decir, sobre todo externo a nuestro viejo hombre, porque en realidad todo debe pasar únicamente por el nuevo hombre. Para uno caer en el orgullo, tiene que degradarse realmente y sumirse en profundas tinieblas y profunda ceguera. Sabemos que eso puede suceder, ¿sí? Si dependiera de nosotros mismos, ninguna vara va a florecer, ciertamente, aunque tuviera años para poder hacerlo, ¿sí? Lo difícil hoy es encontrar una persona que se postre y reconozca que es igual a los demás y al mismo tiempo que acepte cargar con el peso de esa autoridad.
Cuando Aarón vio que su vara había reverdecido, debió de ser el primero en sorprenderse. Debió postrarse, ¿no es cierto?, con lágrimas en adoración al Adón. Él acababa de salir de una rebelión, no nos olvidemos. Y yo me imagino la noche que puede haber pasado a Aarón pensando, ahora por lo que hice con el becerro, me va a ser quitada la posición. Ojo, porque esto también fue una prueba para Aarón. Toda esa noche debe haber sido terrible para él, ¿no es cierto? Porque, bueno, son personas que estaban todos en la carne, tenemos que entender eso. Aún así, el padre lo acaba confirmando en su puesto, porque Aarón había sido el que Yahweh había escogido. Ese es el punto que tenemos que entender todos. Es un punto muy importante. Los elegidos, o que todos, ¿no es cierto? Podemos tropezar, ciertamente, pero eso no nos hace caer de la mano del Padre. Y ese es un problema que mucha gente se olvida y patean a los que están en el piso caídos o tropezando, ¿no es cierto? Bueno, no se hacen esas cosas porque siguen estando en la mano del Padre, Él los va a levantar, ¿no es cierto? Así que esa es la posición que hay que tener siempre. Entonces, él acababa de salir de esa rebelión y ciertamente debe haber sido sorprendido. Aarón era igual al resto del pueblo de Elohim, la única diferencia era Yahweh, nada más que Yahweh colocado en él. Después de esta experiencia otros podrían engañarse, ¿no es cierto? Pero Aarón no. Él comprendió que toda autoridad espiritual proviene de Elohim y lo vemos manifestado en la postura que asumió cuando la muerte de sus dos hijos mayores. Hoy debemos darnos cuenta de que no hay motivo alguno de jactancia. Tener la autoridad no es cosa de jactarse ni es cosa de envidiar, porque es una posición muy delicada y peligrosa para la persona misma. Tenemos misericordia porque a Elohim le agradó darnos su misericordia. No somos competentes en nosotros mismos para emprender este ministerio, sino que nuestra competencia viene de Elohim. No seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Elohim, dice Corinti Yimbet en el capítulo 3. Es contradictorio que alguien afirme que vive delante del Adón y no sea humilde. Realmente es una gran contradicción. Es una osadía, necedad muy extrema que habría tenido el burro. Imagínense la osadía que habría tenido el burro si hubiera pensado que cuando Yahshua estaba entrando en Jerusalén, las alabanzas estaban dirigidas a él porque le estaba cargando, ¿no es cierto?, a Yahshua. Vendrá el día cuando veremos cuán vergonzosamente nos hemos comportado en muchas situaciones, ¿no es cierto? Tratando de atraer hacia nosotros algunas migajas de esa gloria, aunque sea a veces más, pero a veces algunas migajas de esa gloria hacia nosotros. Aun si anhelamos esa gloria, porque anhelarla por el Padre bueno, debemos tener presente que nuestra gloria está en el futuro y no en el presente. Y Yahshua les dijo, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, campos, por causa mía y de la buena noticia, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, aún con persecuciones, y en la era venidera la vida eterna. En Mordejai capítulo 10. Todos los hermanos y hermanas jóvenes deben aprender a ser humildes, a no pretender dar el paso más largo que la pierna. Cuando digo jóvenes ya saben que no me refiero a edad, sino a crecimiento, ¿sí? Y a someterse siempre a su voluntad en todo. La excusa de no es todo el pueblo santo es una falacia. ¿Sí? Ya lo hemos visto, es una terrible falacia. Todo el pueblo había sido separado, pero Yahweh claramente había separado a los levitas en cargos especiales. Él los digitó, digamos, ¿no? Y a Aarón y a su familia para el sacerdocio. Los rebeldes eran levitas, pero usaron torcidamente la situación. No todo el pueblo había sido separado por Yahweh. El problema radicaba en que Yahweh solo hablaba por Moshe y la gente no creía que eso fuera así. Por eso se atrevieron a poner en duda sus palabras y aseguraron que no era verdad. Todo el pueblo es santo. Al decir esto, ponían a todos, nivelaban a todos en el mismo nivel. La verdad es que no todo el pueblo lo era y por eso habían perdido el derecho de la primogenitura. Si hubieran sido todos santos, no habrían sido castigados
poquitito antes. En la actualidad el caso es diferente. Todo el pueblo es santo, pero no todos están dando frutos. Y cuando hay rebeliones y divisiones, mentes separadas, no estamos actuando en el Ruach. Sometámonos a él en todo, tanto los que ejercen autoridad como los que deben ejercer su misión, porque eso es lo que él desea. ¿Sí? Y es lo que haremos si estamos en resurrección y no en nuestro viejo hombre. Recordemos que no podemos seguir adelante sin el arca. No pensemos que por haber aprendido algunas lecciones espirituales somos diferentes a los demás. Todo depende de la gracia de Elohim, todo proviene de él. No podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Aarón sabía que Elohim hizo que su vara reverdeciera. No había sido él, ¿no es cierto? Porque esa obra no puede, solamente puede efectuarla un poder sobrenatural. Debido a esto, Elohim habló a los israelitas y te habló también a Aarón. De ahí en adelante, Aarón ya supo que su servicio se cimentaba en que la vara había reverdecido y no en él mismo. Él había sido elegido. Ese recuerdo ciertamente lo debe haber apoyado en muchos momentos en los cuales habrá dudado a lo largo de su vida. Si queremos servir a Elohim hoy, debemos darnos cuenta de que nuestro servicio está basado en la resurrección y esa resurrección se basa en Elohim y no en nosotros.